Seguimos pendientes de esta comparecencia por parte de Vladimir Putin. Está anunciando después de esta reunión con Xi Jinping que el propio Putin ya ha confirmado que ha durado hasta 3 horas, que han hablado sobre Ucrania y sobre todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Vamos a seguir escuchando al presidente ruso. Seguimos escuchando a Vladimir Putin. Al mar Mediterráneo, lo que voy a decir no es amenaza, pero según mi encargo, las fuerzas aéreas de la Federación de Rusia empiezan a patrullar de forma permanente la zona neutral del espacio aéreo en el Mar Negro. Nuestros aviones MiG-31 llevan el complejo Kinzhal, que tienen el alcance de más de 1000 kilómetros. Soy del periódico Kommersant. ¿Se puede, tras sus conversaciones, suponer, por lo menos suponer, que como resultado del conflicto entre Israel y Palestina se creará por fin el Estado de Palestina? Dos Palestinas enemigas, esto sí que es una exageración. Hay ciertas divergencias en la comunidad palestina. La orilla oeste y Gaza, pero no diría que son dos Palestinas enemigas. La reacción del presidente Abbas también manifiesta que no tiene una amistad con el sector de la Gaza y la dirección de ahí, pero esto no significa que no deberían lograr mayor integración del espacio palestino. Los palestinos deberían aspirar a ello, pero no es nuestro asunto y no podemos dirigir este proceso. Pero en cuanto a la creación del Estado palestino, tenemos una postura permanente que no tiene nada que ver con la crisis de ahora, que sí que plantea este problema, pero nosotros siempre abogamos por la creación del Estado palestino autónomo, soberano, con la capital en Jerusalén. Pero llevamos mucho tiempo hablando de ello, al igual que la comunidad internacional, desde el año 1948, cuando se planteó esta tarea de crear dos estados soberanos. No sé si la crisis de hoy puede contribuir a esta tarea, pero si fuera así, sería muy positivo porque crearía unas condiciones para una paz duradera, porque no se puede prescindir de los asuntos fundamentales relacionados con el destino del pueblo palestino, sustituirlos por unos regalitos coyunturales como lo trataron de hacer Estados Unidos. Es imposible y la crisis actual lo demuestra. Hay que solucionar problemas fundamentales de carácter político. Soy de la agencia TASS. Ayer se encontró con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y tras su reunión él dijo que abordó con usted la posibilidad de cesar al fuego en Ucrania y dijo también que no fue optimista después de la reunión. ¿Qué dijo usted a él que este señor perdió el interés? Si hablamos con Vučić, también está muy preocupado por la situación en torno a Serbia. Compartimos sus preocupaciones. Y en cuanto a la reunión con Viktor Orbán, usted ha dicho que su optimismo está agotado. No lo sé. Creo que Viktor Orbán es una persona bastante pragmática y no creo que sea así, que tenga
agotado su optimismo, pero mi postura al respecto de este tema es bastante clara. No hay ningún secreto. En cuanto a las perspectivas del arreglo pacífico, dije lo mismo que había dicho muchas veces. Si la parte ucraniana quiere unas negociaciones, no deberían hacerlo con unos gestos teatrales, pero lo primero que deberían hacer es cancelar el decreto del presidente ucraniano que prohíbe empezar las conversaciones. Dicen que están buscando algún tipo de inicio de negociaciones, pero también se dijo que antes se decía que hay que buscar la derrota de Rusia en el campo de batalla. Ahora ya han cambiado su retórica y dicen que hay que solucionar este conflicto por medio de negociaciones de paz. Es un cambio correcto de la retórica. Solamente puedo felicitarles por ello, pero es poco. Hay que hacer unos pasos concretos si realmente tienen una disposición de acordar, de arreglar esto. Y en cuanto a las acusaciones al ministro Orbán sobre sus posturas prorrusas, eso no es cierto, no es prorruso, es prohúngaro, y no lo atacan por tener una postura diferente de la que tienen el resto de los líderes europeos, sino por el valor que tiene para defender los intereses de su país, un valor del que carecen otros líderes europeos. Le tienen envidia y por eso lo atacan. Señor presidente, No, se disculpe, puede hacer su pregunta. el presidente de Estados Unidos declaró que la guerra fue perdida por Rusia y que ahora el objetivo de Estados Unidos es unir Europa en contra de Rusia. ¿Cómo se pueden evaluar esas declaraciones? Si la guerra está perdida, ¿para qué suministran ATACMS? Que se los lleven y también el resto de sus armamentos. Si la guerra está perdida, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué envían ATACMS? ¿Puede hacerles esta pregunta? Es ridículo. Sí, por supuesto. Hablando del té con el presidente, usted abandonó el Gran Palacio del Pueblo hace varias horas, pero ha llegado solo ahora aquí. ¿Os dio una vuelta por la ciudad el presidente chino? Hemos tenido una comida en círculo reducido donde estuvieron presentes los ministros del exterior y luego el presidente Xi me llevó a otro espacio donde sí que hablamos a solas, tomando té, y estuvimos hablando 1 hora y media o 2 horas. Hemos abarcado ciertos asuntos de carácter confidencial. Ha sido una parte muy productiva y amena de nuestras negociaciones. Lo que dijo usted sobre el patrullaje sobre el Mar Negro, ¿no cree que se llamará otra amenaza? Ya he dicho que no es una amenaza, pero vamos a realizar un control visual con el uso del armamento sobre lo que ocurre en el Mar Negro. Hasta aquí ha llegado la comparecencia del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha hablado sobre muchas cuestiones. Ha hablado, por supuesto, sobre el conflicto que está teniendo lugar en el Medio Oriente, diciendo que la postura de Rusia siempre ha sido muy clara en cuanto a la creación de un Estado palestino, que es una postura permanente por parte de Rusia. Además, también apunta que no se puede prescindir de los asuntos fundamentales del pueblo palestino y que no se les puede compensar con regalitos, como según el propio Putin ha ido haciendo Estados Unidos en los últimos meses. También ha hablado sobre la reunión que tuvo en el día de ayer con el primer ministro húngaro, con Viktor Orbán, también con el primer ministro serbio. Dice que Orbán es muy pragmático y que por eso no cree que haya agotado su optimismo en torno a una paz con Ucrania, y precisamente hablando de la guerra de Rusia con Ucrania, también ha dicho el cambio de postura que está viendo por parte de Ucrania. De hecho, dice que han pasado de decir que iban a derrotar a Rusia en el campo de batalla ahora a intentar buscar
una solución pacífica. Además, apunta que si Estados Unidos de verdad cree que Rusia ya ha ganado la guerra, no entiende por qué siguen suministrando armas, y además ha terminado apuntando una cosa que, según él, no es una amenaza, pero sí que ha avisado de que a partir de ahora Rusia va a realizar un control visual sobre todo lo que ocurre en el Mar Negro. Como siempre, una rueda de prensa, una comparecencia muy importante, con muchas cuestiones a tener en cuenta por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin. Vamos a poner el foco en el conflicto que está teniendo lugar en Medio Oriente. Vamos a seguir contando últimas horas y empezamos hablando precisamente del homólogo estadounidense de Vladimir Putin. Empezamos hablando de Joe Biden. Ha llegado en el día de hoy a Israel, es el protagonista sin duda del día de hoy, y sobre todo esta comparecencia de esta reunión que ha tenido lugar junto al primer ministro israelí, junto a Benjamin Netanyahu, que ha agradecido al presidente estadounidense su visita durante la guerra con las milicias de la Franja de Gaza, y ha dicho que esto muestra el profundo compromiso con Israel, con el futuro del pueblo judío y también con el Estado judío por parte de Joe Biden. El gobernante israelí además ha manifestado su gratitud por las declaraciones de apoyo de Biden en el conflicto contra el grupo islamista y ha destacado que así como el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y también se unió para derrotar al Estado Islámico, debería unirse de la misma forma para derrotar, en este caso, a Hamás. Precisamente hablando de Biden, vamos a hacernos eco de alguna de sus declaraciones, y es que ha sugerido que Israel no sería responsable de una explosión mortal que tuvo lugar en el día de ayer en el hospital de la ciudad de Gaza, que dejó hasta cientos de muertos y además ha aumentado aún más las tensiones en todo Oriente Medio. El propio Biden ha dicho que está muy entristecido, también indignado por la explosión que tuvo lugar en el día de ayer, pero que según lo que ha visto parece que lo hizo otro equipo y que no lo hizo Israel. Apoyo claro, tácito por parte de Biden, en este caso a Israel y sobre todo, en este caso, al primer ministro Benjamin Netanyahu. Precisamente estamos pendientes también de una reunión de Biden con el presidente israelí. Tendrá lugar en las próximas horas, pero de momento la oficina del presidente Isaac Herzog ya ha dicho a la llegada de su homólogo estadounidense que le da la bienvenida y sobre todo dice que Dios le bendiga por proteger a la nación de Israel. Precisamente el foco está puesto en estos momentos en el hospital de Gaza, este hospital Al-Ahli, también en las pruebas que empieza a mostrar en las últimas horas Israel. En una rueda de prensa especial después de las acusaciones por parte de Hamás, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha enseñado el mapa de la zona del hospital atacado y además ha afirmado que el daño del impacto no es propio de un ataque aéreo, sino de un proyectil. Además ha difundido una conversación en esos momentos entre milicianos que Israel identifica como miembros de Hamás, en el que admiten que las esquirlas del proyectil son resultado de un lanzamiento fallido de la yihad islámica desde un cementerio cercano al hospital. Precisamente hablando del hospital Al-Ahli, Israel además también ha negado que la masacre de cientos de personas por un bombardeo en el hospital en Gaza ya ha tenido lugar y además ha asegurado que el edificio no está destruido, que no ha sufrido graves daños y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente. Según el propio Daniel Hagari, el propio portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, la explosión en el hospital se debe a un cohete de la yihad islámica cuyo lanzamiento falló, que están inflando las cifras de víctimas y que además no hubo un impacto directo en este hospital. El propio Hagari dice que no hay daños estructurales en el edificio, que las paredes están enteras, que no hay cráter y que no hay daños salvo en el aparcamiento. Este ataque al hospital y sobre todo las acusaciones que vinculan a Israel con el mismo también empieza a tener respuesta por parte de Irán. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores ha pedido el embargo de petróleo a Israel. Dice que los miembros de la Organización de Cooperación Islámica deberían sancionar e implementar un embargo de petróleo a Israel, además de expulsar a los embajadores israelíes. Esto es lo que ha apuntado hace apenas unos minutos el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Hay que recordar que hoy mismo se está celebrando una reunión urgente de la OCI en la ciudad saudita de Jeddah para que los países islámicos discutan precisamente el conflicto entre Israel y Palestina. Aparte de las amenazas por parte de Irán, también estamos pendientes de lo que se pueda producir en las próximas horas, y es que Occidente se prepara para un día de ira sin precedentes. En el marco precisamente de la visita de Joe Biden, las declaraciones se producen después del bombardeo contra un hospital en el norte de la Franja de Gaza que ha dejado al menos a 500 muertos, según, eso sí, apuntan las autoridades gazatíes. Previamente, el líder del brazo político del movimiento de resistencia, Ismail Haniyeh, ha culpado a Estados Unidos por apoyar a Israel después del bombardeo contra el hospital.
También hay reacciones, movimientos por parte de Jordania, que ha cancelado la cumbre planificada con Biden y con los líderes de Egipto y la autoridad palestina. En medio de toda la tensión y la violencia que se está viviendo en las últimas horas, parece difícil que el presidente de Estados Unidos logre en este viaje de apenas 24 horas calmar los ánimos y sobre todo apuntar a los esfuerzos humanitarios en Gaza. Jordania ya sabemos que ha cancelado la cumbre planificada con el presidente estadounidense, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Abbas ha cancelado sus planes de reunirse con Biden mientras las fuerzas de seguridad palestina lanzaban gases lacrimógenos y granadas paralizantes. El portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la cancelación del viaje de Biden a Jordania para dialogar sobre todas estas cuestiones ha sido precisamente porque Mahmoud Abbas quiere guardar luto tras el bombardeo del hospital a Gaza. Precisamente hablando de Jordania, se ha anunciado una huelga general en toda Cisjordania para protestar por la ofensiva de Israel contra Hamas después de la explosión del hospital de Gaza. Hamas ha culpado de la explosión en el hospital de Gaza un ataque aéreo israelí, pero eso sí, las fuerzas de defensa israelíes, como les contábamos, han proporcionado pruebas que demuestran que la explosión fue causada por un cohete de la yihad islámica. La huelga general fue iniciada por fuerzas nacionales islamistas en el norte de Cisjordania, pero ha sido adoptada por el resto del territorio, según el portavoz de la autoridad palestina, según el portavoz de Wafa. También hay avisos, advertencias por parte de Egipto. En concreto, su presidente ha advertido de que si su país acoge palestinos de la Franja de Gaza desplazados por la guerra de Israel contra Hamas, la península egipcia de Sinaí se podría convertir en un campo de operaciones y, por tanto, Israel podría atacar este territorio. El propio presidente ha dicho que desplazar a los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza al Sinaí simplemente significa que la idea de la resistencia y la lucha de Gaza estará, en este caso, en el Sinaí. Por lo tanto, será una base de operaciones contra Israel y, en este caso, Israel tendrá el derecho a defenderse y a dirigir sus ataques contra el territorio egipcio. Otro de los enclaves fundamentales, otra de las zonas a poner el foco, es sin duda el cruce de Rafah, que según apunta Egipto permanece cerrado, sobre todo porque dice que los ataques están causando demasiados daños. Durante una entrevista con la CNN, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, ha dicho que Rafah no estaba abierto debido al daño infligido por numerosos ataques aéreos israelíes en las carreteras de acceso. Además, dice que el cruce ha sido bombardeado 4 veces en los últimos días y entre ellos una vez cuando estábamos intentando reparar algunos daños. Esto es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. También hay advertencias por parte de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la situación en Gaza se está volviendo incontrolable. Esto es lo que dice el jefe de la Organización Mundial de la Salud al día siguiente del bombardeo del hospital. Dice que necesitamos que la violencia cese de todos los lados. Además, también ha lamentado que hasta ahora no se haya podido entregar ayuda humanitaria en este enclave palestino. Apunta que cada segundo que esperamos para introducir ayuda médica perdemos vidas. También hay avisos por parte de la presidenta de la Comisión Europea, por parte de Ursula von der Leyen, que ha considerado necesario reconocer el dolor de Israel y su derecho a defenderse para ser creíbles a la hora de pedir la ayuda, a la hora de que sus respuestas a los ataques terroristas vayan en línea con el derecho internacional. En un debate con el Parlamento Europeo sobre la situación entre Israel y Palestina, von der Leyen ha insistido en que el horror requiere una respuesta unida por nuestra parte. Ojo, porque ha habido más declaraciones por parte de Ursula von der Leyen que escuchamos ya. Ayer por la noche se produjo una nueva tragedia sin sentido. Nos consternó a todos. Un hospital en Gaza, donde se refugiaban cientos de personas, se convirtió en un infierno de fuego. Las escenas que hemos visto del hospital Al-Ali nos llenan de pesar. No hay excusas. No se puede atacar a un hospital lleno de civiles. Hay que investigar los hechos y los responsables tendrán que rendir cuentas. En este momento trágico tenemos todos que redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los civiles de la furia de la guerra. Muchas declaraciones en el día de hoy por parte de Ursula von der Leyen. En los próximos minutos, en las próximas horas, iremos haciéndonos eco de todas estas declaraciones, pero ahora vamos a ir con una breve pausa y seguimos con más noticias, con más actualidad aquí en Negocios Televisión.